Dios les bendiga de una manera especial. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante, que es el tema de la idolatría. Lo voy a hacer en diferentes partes, ya que es un tema profundo. Y quiero comenzar, ¿verdad?, donde se origina la idolatría. Y quiero definir, por ejemplo, que la idolatría, por ejemplo, es todo lo que reemplaza el nombre de Jehová. Cuando uno debiera de poner el nombre de Jehová primero, uno tiene otras cosas, porque también puede ser cualquier filosofía, puede ser tu Dios, puede ser también el dinero, como lo habla el Nuevo Testamento, puede ser tus metas, puede ser tus sueños, tu trabajo, todo lo que te quite tiempo de orar, que te quite tiempo de leer la palabra, todo lo que no te deje desarrollar una intimidad con Dios, todo eso se va a constituir un ídolo. Pero ya cuando es la idolatría física, es cuando una persona tiene un ídolo directo, hecho de piedra, de madera, de algunos materiales, elementos, que Dios prohíbe totalmente. Y eso lo vemos en los libros pentateucos escritos por Moisés, o mosaicos, donde Dios habla explícitamente lo que piensa acerca de la idolatría, porque Él, solo Él es Dios y no hay más. Eso se debe de estar claro, porque si vemos en una exégesis el Antiguo Testamento, Dios explícitamente le habla al pueblo de Israel: no cometan idolatría, porque le va a ir muy mal. Y de hecho en Deuteronomio Dios le dice: siempre va a haber profetas que yo les mande a ustedes, pero si ustedes deciden irse a la idolatría y practicar lo que los otros lo que las otras naciones hacen, yo lo esparciré por todo el mundo. Eso es muy interesante, por todas partes. Él estaba pensando esparcirlo al principio a Babilonia, a Siria y así, pero Dios lo iba a quebrantar, porque ya Dios sabía, porque Dios sabe el futuro. Incluso la palabra de Dios dice que Él es el que predice el futuro, y así sucede. Y de esta manera, esta introducción es, quizá no vaya yo a usar la cita bíblica directamente, pero ya para la próxima sí, pero es una pincelada, es una introducción. Y vemos cómo Dios le dice a ellos, al pueblo de Israel a través de Moisés, que no cometan lo que esas naciones de Mesopotamia, lo que estaban ahí al lado, hacen. No lo hagan. Por ejemplo, lo que ellos practicaban era, en cierta manera, ellos tenían una sacerdota o sacerdotisa que le daba, por ejemplo, servicio a esos ídolos, y uno de los servicios era la depravación, por ejemplo, la depravación sexual, donde no habían límites sexuales, no se respetaba el matrimonio, no se respetaba padre ni madre, y Dios se lo dice al pueblo de Israel: no cometan lo que las otras naciones hacen, por las cuales yo lo destruyo y lo quito delante de ustedes, para que no le vaya mal. Porque dice Pedro, y acuérdense que Pedro dice: porque el juicio de Dios comienza por casa. Y eso también podemos nosotros llevarlo a la iglesia. El juicio de Dios comienza por casa. Pero sí, el pueblo de Israel falló delante de Dios, porque Dios le había dicho explícitamente que el hombre no puede tener relaciones sexuales con otro hombre, o mujer con mujer, y el que haga eso debía de morir. Lo que se hacía también en esos cultos, en esas fiestas, vamos a decirlo, satánicas, era que se sacrificaban niños. Incluso algunos reyes de Israel comenzaron a sacrificar niños a esos ídolos hechos de piedra, que Isaías bien denota que esos ídolos son hechos de piedra, donde hace una analogía de una persona que va a cortar un árbol, prepara un fuego para cocinar, y luego de lo que sobra de ese árbol se construye un ídolo, y dice luego: ese es mi Dios. Porque realmente el ídolo no raciona, no ve
no camina, no siente, no padece. Entonces así Dios dice, así es el que lo hace y lo adora. Es una persona muerta espiritualmente. Lo tienen que cargar también a los ídolos. Y es bueno, muchas personas estarán de acuerdo conmigo, muchas personas van a aceptar, pero muchas personas se van a ofender. Pero es mejor que las personas se ofendan y no que nosotros ofendamos al Señor Jesucristo. Pero como les seguía diciendo, el pueblo de Israel deseó, por ejemplo, adorar a otro ídolo, porque como dice Jesús, acuérdense que Jesús dice explícitamente que el camino ancho es el que lleva a la perdición. Es decir, la idolatría le ofrecía a ellos el rejuego de ellos poder tener relaciones con, si les gustaba a una mujer que no era su esposa, ellos podían hacerlo. Y ese era el juego que ellos tenían siendo idólatras. Por ejemplo, si les gustaba, por ejemplo, codiciar algo y tenerlo, bueno, pues eso es bueno, según ellos, porque el ídolo no le prohíbe eso, más bien es Dios con vara fuerte y le enseña la moral al hombre. Porque Israel, miren, fíjense así, que Israel en el Antiguo Testamento era un pueblo que Dios iba a usar como modelo para llevar la gloria de Dios, para llevar la moralidad, para enseñar el camino correcto a las naciones. Por eso Dios les da todas esas leyes para que las demás naciones capten, y así sucede, así sucede. Todo el mundo sabe, desde ahora el más chiquito al más pequeño, que no se debe de matar, que no se debe de robar, que no se debe de tener relaciones sexuales con un hermano, o con una hermana, con una prima. Todo el mundo lo sabe, y tuvo efecto realmente. Pero el pueblo de Israel fue esterco totalmente, debido a que deseó lo que las otras naciones tenían. Dios lo enriqueció, Dios, como dice la palabra, lo engordó, lo enriqueció, y luego se olvidaron de él. Y usan una analogía bien fuerte, donde Dios compara al pueblo de Israel con una ramera, con una prostituta, y peor que una prostituta, porque las prostitutas le pagan para tener relaciones sexuales. Pero esta analogía, donde se refiere a Israel, mejor Israel pagaba para prostituirse, le pagaba a los hombres para prostituirse, es decir, a las otras naciones con la idolatría. Entonces es bueno saber la mente de Jehová, porque si vamos en el Nuevo Testamento, ya yo quiero dejarlo ahí, porque quiero que esto sea como una introducción para no hacer el video muy largo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a reflexionar acerca de esto, porque si bien tú no tienes un ídolo físico en tu casa, pero muchos, y yo soy humano, que puedo fallar, y puedo muchas veces errar porque soy débil, puedo errar en mi caminar, y puedo cometer idolatría, aunque no sea una idolatría de que yo tenga un ídolo en mi casa, sino que haya reemplazado el nombre de Jehová y lo haya quitado de mi vida por cosas secundarias que no tienen que ver nada con lo espiritual. Y mantengámonos en oración, porque estamos viviendo un tiempo difícil, donde la lucha contra el mal es más fuerte, y todas esas redes sociales, pueden quitarte el deseo de orar, puede quitarte el deseo de leer la palabra, de anhelar la voz de Dios, como Moisés anhelaba ver la voz de Dios. Y de hecho Dios es un Dios que no se muestra físicamente, porque el pueblo de Israel quería adorar a Dios físicamente. Construyó un ídolo, construyó un becerro de oro, decían, este es Jehová, cuando realmente Dios dice que no puede ser visto, porque si tú ves a Dios, puedes morir. Y esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que lo busquen a través de su palabra. Porque Moisés buscaba el rostro de Dios. Y Dios dice, enséñame tu rostro, Jehová. Nosotros debemos de anhelar buscar el rostro de Dios, porque en cierta manera Dios se muestra cuando tú oras, cuando tú lo buscas, cuando tú te entregas. Dios obra.
y lo hace en gran manera, y eso es muy bueno, ver a Dios obrando en la vida de uno. Ahí tú sabes y te da certeza de la existencia de Dios. Pero Moisés buscaba el rostro de Dios y solamente pudo conseguir la espalda de Dios, porque no hay un hombre que vea el rostro de Dios y vivo. Pero gloria a Dios, y esto va muy largo porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de Dios invisible. Todo hombre tiene que mirar a Cristo porque Él es la imagen de Dios. Él tiene el parentesco de Dios, Él tiene todo, pero físicamente con un cuerpo humano, ¿verdad? Porque fue 100% hombre. Y todo hombre puede mirar a Cristo Jesús. Mírenlo, no buscando una imagen y poniendo un cuadro en la esquina, que ese es Jesús, no así de esa manera. Búsquenlo a través de los mandamientos, búsquenlo a través de lo que Él predicaba, a través del concepto que era el verbo de Dios, de lo que Dios quería expresar a través de Él. Así que debemos nosotros buscar a Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga de una manera especial, y yo quiero que por favor me ayuden en este ministerio que estoy emprendiendo, y muchas de estas cosas lo hago espontáneamente. O sea, yo me siento y lo hago porque gracias a Dios yo estudié teología.